solo darles unas indicaciones de forma general, que ya se encuentra en lo que es el aula virtual, la guía de la actividad individual, parte A, tercer periodo. Esa guía tiene una ponderación del 15%, la cual es complementaria a las defensas que ya estuvimos abordando vía esta plataforma de los diferentes equipos con los diversos contenidos que se desarrollaron. Pues abonando a ello, para poder cerrar con lo que es ese proceso, se realizó lo que es esta guía individual para que puedan irla trabajando, la cual tiene una fecha máxima de entrega, límite para el próximo viernes. Si en dado caso tiene alguna dificultad, inconveniente para entregar el viernes, me dice personalmente y podemos aplazar el tiempo para el día sábado. Así que esa es una indicación de forma general para que lo tomemos en cuenta y de igual manera compartamos esa información a sus demás compañeros que no puedan ingresar. Bueno, por otra parte, tenemos también pendiente lo del portafolio. Profe, se le oye cortado. ¿Se le escucha cortada? Bueno, Por rato se le oye así. bueno, quizá el internet local, no sé si los demás sí me escuchan claramente. Yo sí la escucho bien. Yo Bueno, también lo escucho muy bien, profe. muy bien. Como les decía, el otro punto es en la realización y elaboración del portafolio. Ese portafolio es el complemento de la guía examen que ya realizamos. Para aquellos quienes no realizaron guía examen, ya está la guía examen individual en el aula virtual para que también la hagan llegar, porque hay varios que no tienen esa nota y tiene mucho peso a nivel del periodo 2. Y con respecto al portafolio, que es lo que concierne, yo le sugerí de que las infografías las vamos a utilizar y las vamos a pegar en forma de álbum en el cuaderno. Podemos rotular, para darles la idea de cómo lo vamos a hacer, en una página, portafolio didáctico, unidad 5, las ondas. Luego en la siguiente página ponemos tema 1, el nombre del tema, pegamos la infografía. Y así sucesivamente para poder cubrir cada uno de los temas. Si en dado caso hubo un equipo que no tuvo ninguna actividad, ni presentación, ni defensa, ni infografía, la medida que vamos a tomar es realizar un resumen. Una hoja de resumen de una página puede ser, o incluso pueden buscar una infografía del tema ya hecho, sea en Canva, en los bancos que tiene ya Canva o asimismo también Infogram, para que de allí puedan extraer ese recurso y podamos complementar el portafolio. El portafolio yo les di una fecha tentativa que era para el día de mañana, pero se lo voy a extender también para la misma fecha de entrega de la guía individual del 15%, ya que van así en orden. Hacemos lo que es el portafolio, toda la unidad 5, luego en secuencia hacemos lo que es la actividad individual, la pegamos seguido o la realizan de forma manuscrita. Y luego la Este unidad. portafolio es en grupo, en los mismos grupos que supuestamente son del examen. El portafolio es de carácter individual. Cada uno lo va a realizar. Es para llevar el orden en el cuaderno de los temas. Profe, pero fíjese que bueno, los 3 infogramas que entregamos, esos salen en varias páginas. La medida que puedan tomar en ese caso, podemos tomar captura de pantalla. El Microsoft Word permite hacer captura desde un documento y se lo pega de una vez y ahí podemos hacer los ajustes, lo podemos dividir en dos partes del infograma, si en dado caso es un tamaño que se ajusta la página del cuaderno para tener lo que es el infograma completo. Si en dado caso sucede esa situación. No sé si tienen alguna pregunta sobre el infograma respecto a ello para avanzar en el siguiente punto. Yo tengo una. Dígame. Ya que vamos a hacer un resumen para los grupos que no hicieron el infograma, el resumen tiene que ser corto, de una página o de cuánto, profe.
de una página puede ser no La solo mitad. texto. Sí, la idea es sintetizar, pero como le sugerí, bien pueden buscar un infograma del tema, pueden buscar en Google, hay muchos infogramas, muchos bancos de infogramas sobre temas de ciencia, pueden buscar ahí infograma educativo y colocamos el tema. Y en los resultados vemos alguno que se adecue a lo que buscamos. O buscan directamente en las páginas que ya estuvimos trabajando en Infogram, o también en canva.com, así lo pueden buscar, ya que allí se pueden encontrar infogramas. Si en dado caso no se encuentra un infograma del tema, podemos hacer el resumen, que Vaya. en otros términos puede ser un mapa conceptual, no necesariamente solo escritura, solo texto. Bueno, Profe, fíjese que también otro infograma repitieron el tema. Entonces ese igual vamos a hacer otro resumen. sí, en ese caso también tomaríamos la misma medida, ya que hubo una confusión en algunos equipos entre ellos, porque había asignado temas según el documento que les compartí y tocará tomar esa medida. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de este día. Hoy vamos a comenzar ya oficialmente lo que es la primera unidad de química. Son 2 unidades de química y luego nos quedamos en lo que resta con biología. Esta unidad es bastante interesante porque acá vamos a aprender ciertos principios de química, cómo balancear una ecuación química utilizando el método de balanceo por tanteo. Vamos a emplear también el método de balanceo por el método algebraico, las propiedades de las sustancias químicas, las escalas de acidez y basicidad, pues todo ello como una introducción a esta rama tan importante de la ciencia, lo vamos a estar abordando en esta unidad, que lleva por título Interacciones de la materia. Vamos a iniciar con ese punto, luego el desarrollo del tema. En el caso del desarrollo del tema, ahora vamos a hacer una introducción al tema, el tipo de reacciones químicas, ya que vamos a dividir en 2 partes la sesión. Ahora vamos a hacer una introducción y en la otra parte he hecho unos ajustes metodológicos para hacer más interactivo el proceso. Ahora vamos a realizar en la parte 2, en la siguiente clase, lo que son prácticas de laboratorio. Como todos sabemos, química es bastante aplicada. Vamos a realizar experimentos con materiales que tenemos en casa durante la misma clase. Vamos a desarrollar esas prácticas para poder observar los fenómenos químicos que vamos a estar estudiando. Así que hoy solo vamos a hacer una introducción al tema, a rotular unidad, y así también vamos a hacer una partida en un juego en línea, que ya les voy a explicar, que se parece mucho a ¿Quién quiere ser millonario?, de opción múltiple, pero referente al área de química. Luego, en el tercer punto, la actividad de aplicación, que va a consistir en la práctica de laboratorio que les mencioné, que la vamos a dejar para la próxima clase, la parte 2 de la actividad, y como punto 4, retroalimentación y cierre. Así que al final de la clase les voy a pedir como productos la agenda de trabajo y la rotulación de la unidad, más la captura de pantalla de su computadora. Pero que no es lo que ya rotulamos, profe. En el caso de la unidad 6, ya realizaron toda la rotulación. Sí, ya habíamos Sí, jugado sí, profe. el jueguito que usted nos puso la vez pasada. Ah, Y ya le bueno, sí, habíamos vaya. mandado. Nos quedamos en el juego, más la rotulación y la agenda de trabajo, ¿verdad? Sí, ya habíamos hecho todo eso, profe, ya se lo enviamos. Ah, bueno, pues vamos a arrancar entonces con el tema. Vamos a dar paso lleno entonces al tema de reacciones químicas para iniciar de lleno con lo que es este contenido. Bueno, en la clase yo les preguntaba sobre algunos aspectos que tienen que ver con el juego que estuvimos desarrollando sobre las reacciones químicas. ¿Qué entienden o qué han aprendido sobre las reacciones químicas? ¿A qué creen que se referirá? ¿Cuándo hablamos de una reacción química y por qué sucederán las reacciones químicas?
Escucho ideas, pueden opinar, abrir su micrófono para participar. Es como el proceso de un material, ya sea comida o cualquier otro material, no sé. Muy bien, está bastante relacionado. Por ejemplo, ¿ustedes consideran de que el óxido en las cosas de hierro, como por ejemplo en un clavo, se deberá a una reacción química? ¿O cuando nos duele el estómago será una reacción química? ¿O al encender una fogata libera calor, luz y así también humo? También ahí ocurrirá una reacción química. ¿Qué opinan al respecto? Pienso que Pues sí es como una reacción química. muy bien, y así como mencionó su compañero, cuando hablamos de las reacciones químicas, nos vamos a referir a la combinación de dos sustancias. Cuando interactúan dos sustancias, ocurre una reacción, así como muchas cosas en la vida que reaccionan debido a la interacción. Y cuando hablamos de las reacciones químicas, nos vamos a referir a la reorganización de los átomos. En otro sentido, cuando los átomos, por ejemplo, del plástico, cambian de orden, se separan más entre sí, se vuelve líquido el plástico. Por ende, sufrió una reacción química debido al calor o un agente ácido y así todas las cosas como el óxido en los clavos, la descomposición de la materia orgánica, se deben a este tipo de procesos químicos. Y lo interesante de las reacciones químicas es que dichas pueden ser comprendidas a través de ecuaciones. Pues para ponerles el ejemplo, como hemos visto en física y así también, e incluso en matemática, que se utilizan muchos símbolos y aspectos de ecuaciones, en el caso de física, las ecuaciones químicas son fundamentalmente basadas en la tabla periódica, en los elementos periódicos. Y una ecuación química, vamos a ver de qué tiene sus partes más adelante. ¿Alguien conoce alguna ecuación química que me la dé de ejemplo en este momento? Y le doy puntos para alguna actividad, ya sea el segundo periodo o para el tercer periodo. La ¿Algún soda ejemplo? con dulces. Muy bien. ¿Y cuál sería la ecuación química? Así en símbolos. Si me dice A es C6H12O6 más, Ah, sí, quiero un ejemplo, profe. sí, un De eso. ejemplo de, ujú. ¿Un ¿Cuál ejemplo sería? o una explicación? Porque Un ejemplo. yo solamente podía hacer una pequeña explicación. Sí, puede brindarla. Una explicación. Sí. Vaya, es que, por ejemplo, es que yo he visto que si le echa un montón de esos dulcitos que son como mentas, echas bastante o como 4 a una botella llena de soda. Si lo mete adentro de esa soda, explota toda la botella de soda y cae como que fuera, ay, ¿cómo se dice? Como un volcán haciendo erupción. Fíjese, eso sería. Muy bien, excelente. Allí vemos un ejemplo de reacción química. Y lo interesante de todo es que esa reacción química que usted menciona se puede representar a través de una fórmula. Así como hemos visto de que la velocidad es v, que la distancia es d, que el espacio es e, pues a química también podemos anticiparnos a qué va a pasar en el futuro al hacer un experimento. Y eso es lo interesante de este tema, que es de las reacciones químicas. Vamos a pasar al siguiente punto. Yo acá les he planteado ejemplos de tipos de reacciones. Como todos sabemos, ¿qué sucede cuando cortamos una manzana por la mitad, nos comemos una mitad y se nos olvida guardar la otra mitad al refrigerador? ¿Qué le pasa a la manzana con el pasar de los minutos? ¿Qué le va a pasar? Se descompone, comienza a descomponerse y cambia de color. Muy bien, cambia de color y principalmente
ese cambio de color se debe a que se oxida. Si vemos, parece oxidada esas partes de la manzana que quedaron expuestas. ¿Pero por qué ocurre? Porque los azúcares que tiene la manzana en su parte más externa de la fibra que la compone, reacciona con el oxígeno del ambiente. Y en ese proceso de reaccionar hace de que se vuelva un ácido, esos azúcares, y acelere la descomposición de la manzana. Pero en cambio, si vemos este mismo fenómeno del óxido en lo que es un clavo, ¿qué pasa con el clavo? Cae la lluvia y el mismo oxígeno del ambiente que también incide en que el clavo se oxide, tarda mucho más tiempo la reacción química en el clavo que en el caso de la manzana. ¿Pero por qué? Porque el hierro que forma el clavo en su estructura atómica tiene más electrones y tiene más elementos que cuestan o tienen menor número de oxidación que en el caso de la manzana. Y por ende vemos de que esa diferencia en algunos aspectos, la reacción química es acelerada, rápida, y en otros materiales, o por ejemplo, y para ser específico, la materia orgánica, todo lo natural, lo verde, lo de la naturaleza, se descompone mucho más rápido. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían de reacción química rápida y otro ejemplo de reacción química lenta? Abro el hilo de participaciones. ¿Qué otro ejemplo consideran que aplicaría de reacción química rápida que ustedes hayan observado en algún material que se haya oxidado rápido, se haya descompuesto en pocos segundos, minutos o en el transcurso de unas horas? ¿Sí? Bueno, otro ejemplo que también aplicaría es el aguacate. Si nos fijamos el aguacate, si lo dejamos expuesto al ambiente, ¿qué va a pasar en cuestión de minutos? Que se va oxidando el aguacate. Incluso en refrigeración tiene una tasa bastante alta de oxidación. Esa materia, debido a que es orgánica, de igual manera, interviene el oxígeno del ambiente. Y otros materiales que tardan muchísimo tiempo en descomponerse o en sufrir una reacción química son los materiales antioxidantes, así como hay algunos cacerolas, recipientes que tienen esa tecnología, pues todo ella está orientado a reducir la cantidad de reacciones químicas que sufren en ese material y por tanto se prolongue mucho más tiempo su duración. Vamos a ver ahora las manifestaciones químicas. Cuando ocurre una reacción química, así como vimos que la manzana se oxida y se descompone, como de igual forma el clavo también sufre un proceso de oxidación y de degradación, pues en toda reacción química siempre habrá una manifestación química. Para ponerles el primer ejemplo de desprendimiento de energía luminosa, un claro ejemplo de ello es el fósforo. ¿Qué pasa nosotros al encender el fósforo? Esa como pólvora que ustedes ven que parece una cubierta que va de material sólido, ese es magnesio. Y el magnesio es bien inflamable al hacer fricción con una superficie áspera. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos la fricción con esa superficie áspera de la caja de fósforo, se enciende el magnesio. Se entra en un proceso de combustión y en ese proceso de reacción química da como resultado el desprendimiento de energía luminosa más asimismo también un gas porque emite lo que es cierta cantidad de humo, lo que es el fósforo, debido a esta manifestación química. Como acá vemos, cuando el magnesio arde, se combina con el oxígeno y eso hace de que se transforme en un óxido, que es esa carbón que vemos del fósforo, luego de que se consume y de igual manera al encenderlo. Y también
desprenda lo que es energía lumínica. Ese es el primer tipo de manifestación química. También tenemos otras manifestaciones químicas en las que se desprende calor. Como les decía en el ejemplo de la fogata, ¿qué pasa? Suministramos lo que es algún agente inflamable, gasolina u otro, para poder hacer encender y que entre en un proceso de combustión la madera, y eso da como resultado de que genere tanto luz, la fogata, que nos puede iluminar en una noche rotunda, y así también nos ofrece calor. Y también tenemos la manifestación química de formación de gases, en la cual ocurre de que en el proceso de reacción de los reactivos se desprende como resultado, como producto, un gas. Por ejemplo, cuando añadimos ácido clorhídrico o cualquier ácido a una superficie como puede ser una madera, ¿qué pasa? Va a empezar a corroer esa superficie y en ese proceso va a quemar esa superficie, dando como resultado la emisión de un gas. Así también podemos ver otros ejemplos como el que planteaba Manuel sobre la menta, que se disuelve en lo que es en una gaseosa, en una bebida carbonatada, pues esa reacción química hace de que se desprenda mucho gas, mucha emisión de lo que es dióxido de carbono, producto de esa reacción química. Ahora bien, abre el hilo de participaciones. ¿Qué otros ejemplos de cualquiera de estas tres manifestaciones químicas me pudieran plantear que sucedan? Ya sea del desprendimiento de energía luminosa, desprendimiento de calor o formación de gases. Si me dan ejemplos, por favor. Abro el hilo de participaciones en los que hayan visto de que la reacción química dio como productos el desprendimiento ya sea de luz o así también de calor o de alguna especie de material en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos consideran? El encendedor podría ser un ejemplo, ¿o Muy no? bien. ¿Y qué tipo de manifestaciones podemos observar en un encendedor? De las tres que mencioné. Porque el líquido hace que se encienda. Muy bien. ¿Y qué manifestaciones químicas desprendería la manifestación? ¿Qué daría como resultado esa reacción química? ¿Sí? El desprendimiento de luz. Muy bien. Y también, ¿qué otra aplicaría? ¿Aplicarían las tres o solo esa? Yo supongo que la del desprendimiento de calor. Muy bien. Y en efecto, como bien ha planteado, en el caso de un encendedor, vemos claramente, ocurre una reacción química, se suministra calor a lo que es a ese líquido, que es un líquido inflamable que tiene el encendedor. ¿Y qué sucede? Genera una llama, y esa llama tiene lo que es ciertas características. Puede iluminar porque desprende luz, y así también ofrece calor, que es lo que permite poder encender el fogón, si lo usamos para poder encender la cocina, y también la otra naturaleza del encendedor y de esa reacción química es que también desprende gases, vapores. Y allí vemos claramente de que las tres manifestaciones químicas pueden aplicar en un mismo proceso químico. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las partes de una ecuación química. No sé si ya habían estudiado el año pasado sobre las ecuaciones químicas, cuáles son sus partes, su naturaleza, sus componentes. ¿Ya habían visto alguno de estos tipos de ecuaciones el año pasado que llevaron también ciencias? ¿O es primera vez que ven una ecuación química?
Bueno, la naturaleza de una ecuación química, vamos a ver de que está compuesta por ciertos elementos. Una ecuación química es bastante simple, por decirlo así, ya que sus componentes son bastante comunes en la mayoría de reacciones químicas. ¿Por qué? Porque en el caso de una reacción química, vamos a ver, como les señalo en este momento con el puntero, de que está compuesta de dos partes. Tenemos una parte que es la parte que aparece en su lado izquierdo, que es la que señalo en este momento. Toda esa parte se le denominan reactivos, porque son las dos sustancias que van a interactuar y van a generar un resultado. Y la otra parte que está a mano derecha es la parte de los productos, que son el resultado del proceso de interacción entre los reactivos. Y lo interesante de las ecuaciones químicas es que a través de los reactivos podemos anticiparnos qué productos nos darán, qué productos van a resultar en ese proceso de reacción química. Y en este caso tenemos un en particular. Tenemos Na2O. ¿Alguien sabe a qué sustancia pertenece esta fórmula? Na2O. Si me dicen, por favor. ¿Alguien reconoce esta fórmula? ¿A qué sustancia se refiere? Na2O. Bueno, empecemos con el Na. Si recuerdan a qué elemento de la tabla periódica pertenece Na o cuál sustancia es. Es hidrógeno de un ácido por un metal. No, ¿verdad? El 2O significa, es un óxido del sodio. Muy bien, excelente. Es óxido de sodio, ya que tenemos el Na que es sodio y el O que es oxígeno. Y al asociarse con el Na, hacen un óxido. También tenemos, del otro lado tenemos HCl. HCl es ácido clorhídrico. Cuando va acompañado en hidrógeno a la par de un elemento metaloide, genera un ácido. Y el ácido clorhídrico es bien corrosivo, así como la lejía. Es bien parecido a la lejía. También tenemos lo que es el NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la sal común, que es el NaCl, y también tenemos el H2O, que es una molécula del agua. ¿Qué sucede? Que al combinar el óxido de sodio más dos moléculas, que es este número mayor que aparece antes de los símbolos que están en celestes, van a indicar las moléculas, que es, en este caso son dos de ácido clorhídrico. Al combinarlas, que va a dar como resultado, nos dará dos moléculas de NaCl, que es cloruro de sodio, más una de agua. ¿Por qué? Porque si vemos claramente, el sodio que en la parte de reactivos estaba con el oxígeno, se movió y se unió con el Cl, con el cloro, y formó ya una sustancia. ¿Y qué pasó con los restantes? Con el 2H, acá se movió, tenemos H2, y el único oxígeno que teníamos en la parte del óxido de sodio se movió a la molécula del agua. Y ya claramente vemos de que en el caso del H2O, se encuentra en estado líquido, y en el caso del cloruro de sodio, que es la sal común, en estado sólido. Y así funciona lo que es una ecuación química. ¿Alguna duda con respecto a esta parte de la ecuación química? ¿Alguna duda con respecto a las partes de una ecuación química? Bueno, vamos a pasar Ninguna duda. Bueno, vamos a pasar entonces a los tipos de reacciones químicas. Cuando hablamos de las reacciones químicas, vamos a hablar de que existen 4 tipos. Tenemos las reacciones de síntesis o adición, la reacción de descomposición o análisis, sustitución simple y sustitución doble. Vamos a ver cada uno por su naturaleza. Primero tenemos las que son las reacciones químicas de síntesis o combinación. ¿Cuál es la nomenclatura de estas reacciones? A más B nos dará como resultado AB. Este tipo de reacciones son las más simples que existen, porque solo significa el enlace de 2 átomos. Veamos el ejemplo. Tenemos 2 átomos de sodio, al combinarlos con 2 átomos de cloro,
¿qué vamos a tener como resultado? 2NaCl. En otro sentido, tenemos 2 moléculas de cloruro de sodio. Por tanto, vemos claramente de que únicamente relacionamos el Na, lo unimos con el Cl y ya tenemos una reacción química de síntesis. Y claramente vemos la naturaleza de cada elemento y el resultado que nos proporcionó. También tenemos lo que son las reacciones de descomposición, que son lo inverso a la de combinación. ¿Por qué? Porque en este tipo de reacción vemos de que AB es la molécula. ¿Qué pasa con esa molécula? Que al someterla al calor, que es la flecha que indica un proceso termodinámico, la va a descomponer en A más B en cada uno de sus átomos. Veamos el ejemplo. Tenemos 2H2O va a ser igual a 2H2, que es esta primera parte de la molécula de 2H2O, más O2. Y por tanto vemos claramente de que se separan lo que es la molécula en cada uno de sus átomos individuales. Así también tenemos lo que son las reacciones de síntesis o sustitución simple. En este proceso de sustitución simple, vemos claramente de que el proceso es un proceso bastante simple en el cual el proceso químico únicamente ocurre un intercambio de elementos atómicos. ¿De qué forma? Veamos la fórmula, la nomenclatura. Tenemos de que A más BC va a ser igual a C más B. Veamos el ejemplo. Tenemos magnesio, que es la M sub G. Tenemos también Q2SO4, que es sulfato de cobre. Y eso va a ser igual al sulfato de magnesio más el cobre. Veamos ahora con base a la nomenclatura. Cada uno de los elementos va a ser cada una de las letras. Y veamos el intercambio. Tenemos de que A más B, C, magnesio más sulfato de cobre, nos dará como resultado A, que es magnesio, C unido a C, que es sulfato, 4 elementos de sulfato que conjunto al magnesio forman sulfato de magnesio, más B, que es cobre. Y vemos claramente de que hay un proceso de sustitución simple. Únicamente ocurre un cambio en una de las moléculas cambiando un elemento atómico. Ahora veamos el siguiente y con este es el último elemento de reacción química en el cual ocurre una sustitución doble de los elementos. ¿Por qué? Porque en este caso vemos claramente de que el H2SO4, que es el sulfato de hidrógeno, más el OH-Na, que es hidróxido de sodio, intercambian totalmente sus elementos. ¿De qué forma? Vemos de que el Na se va con el hidrógeno y luego el hidrógeno cambia a lo que es al sodio. Veamos, queda Na2SO4 sulfato con el sodio, sulfato de sodio, actividad de aplicación. ¿Alguna pregunta, duda, consulta al respecto? ¿Alguna duda sobre los tipos de reacciones que les haya quedado al respecto? ¿Ha quedado claro? No, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a la actividad de aplicación. La actividad de aplicación, como les mencioné, vamos a hacer un ajuste metodológico. Ahora va a consistir en un experimento. Vamos a realizar este experimento. Les voy a dar hasta el día miércoles para que me entreguen los productos del experimento. Me van a enviar la evidencia fotográfica y también las respuestas con respecto a lo observado en el experimento. Y lo que hay que hacer en el experimento es colocar una cuchara de bicarbonato en una vejiga y asegurarla a una botella. Luego vamos a disolver el bicarbonato de sodio en lo que es el jugo de limón que previamente colocamos en la botella y
vamos a ver claramente de que se infla el globo. Eso vamos a ver como reacción química y luego vamos a pasar a lo que son las preguntas. Vamos a responder estas 3 preguntas con base al experimento, qué tipo de reacción química ocurre, argumentar cuál es el factor que produce el cambio químico y así también qué nombre recibe la reacción química observada. Y al final del experimento nos debe de quedar de esta forma. Vemos ahí, va a ser el jugo de limón, luego con el bicarbonato y tiene que asegurarse bien la vejiga para que ocurra de mejor forma el proceso de reacción química. ¿Alguna duda al respecto de esta parte del experimento? Vamos a enviar lo que son las evidencias del experimento, cómo les quedó al final del resultado y también las 3 preguntas desarrolladas para poder hacer la revisión respectiva. ¿Para cuándo es, profe? Les voy a dar el plazo para el día miércoles, para que tengamos estos días para conseguir los materiales. Si tienen alguna dificultad o de igual manera me consultan si en dado caso no tienen un material para suplir con otro que podamos tener al alcance. No sé si tienen alguna duda, otra más al respecto. Ya les voy a facilitar la presentación con la parte del experimento para que lo tomemos en cuenta. Bueno, si no hay más preguntas, si está todo claro, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Si tienen alguna duda respecto del proceso del experimento, me hacen la consulta para ir orientando y aclarando, por favor. Y de igual manera, recordarles de que las preguntas las respondemos en el cuaderno y es de enviar la evidencia del experimento de cómo nos resultó. Así que hasta acá vamos a llegar con la sesión. Ya les voy a facilitar la parte del experimento para que lo tomemos en cuenta y cualquier duda o consulta, ahí estamos siempre a la orden. Así que tengan una feliz tarde. Nos vemos en una próxima sesión. Adiós, profe.